¿Qué tal, amigos? En medio de la polémica donde la ministra de Defensa, Maya Fernández, ha acusado al comandante general del Ejército, Javier Iturriaga, de divulgar información secreta durante la discusión de la Ley de Presupuesto para la Defensa. Joanes, por su parte, asegura que la ministra busca perjudicar al comandante con estas graves acusaciones. Veamos a continuación las declaraciones del diputado Kaiser. Buenas tardes, buenos días todavía. Estamos aquí para denunciar una situación que es absolutamente improcedente. En la discusión de la Ley de Presupuesto para Defensa, la ministra de Defensa, Maya Fernández, ha hecho declaraciones que no corresponden con la realidad. Ha acusado en un medio de comunicaciones al comandante en jefe del Ejército de haber transparentado información secreta respecto del número de soldados conscriptos y de soldados de tropa profesional. Y eso no es cierto. Fue su propio director de finanzas, a quien ella le había dado la palabra en la comisión mixta de presupuestos, quien dio el número de soldados que iban a estar financiados este año. No solamente eso, aquí tengo un proyecto de resolución del 2023, donde la propia Cámara se hace cargo de la rebaja de números conscriptos y de número de soldado profesional que ha ido haciendo los distintos gobiernos desde el 2021. En ese sentido, me parece absolutamente impresentable que la ministra trate de alguna manera, de involucrar al comandante en jefe del Ejército en un problema político que tiene ella con nosotros en el Congreso y que tiene ella con nosotros en razón de que su gobierno no quiere colocar las lucas para suficientes conscriptos y para suficientes soldados, y sin embargo los tiene empleados de manera permanente en estados de excepción constitucional y se les solicitan cada vez más tareas. Entonces la ministra no se quiere hacer cargo de que ella no defendió su presupuesto ante el ministro Marcel como corresponde, no puede venir a acusar al comandante en jefe del Ejército de informar algo a los parlamentarios que había informado su propio director de finanzas en sesión pública. Y si la ministra considera de que es muy grave haber informado esto, en una sesión donde ella estaba presente, entonces tiene que denunciar a su propio director de finanzas y presupuesto. Porque nosotros nos referimos a la información que entregó él. Entonces, ya basta, ya esta ley de presupuesto, en más de una situación, hay más de una glosa, hay más de una norma, donde se nota la falta de seriedad con que se está trabajando. Y le voy a decir una cosa, en materia de defensa, la falta de seriedad se paga con vidas. La falta de seriedad se puede pagar incluso con una guerra, y nosotros no queremos eso. Por favor. Camila. El crecimiento del presupuesto en materia de defensa respecto del año pasado a este es solamente de un 1.7. Ese es el crecimiento que ha tenido el presupuesto en materia de defensa, que a todas luces y evidentemente es insuficiente. Lo que se transparentó en la comisión mixta que veía la partida de defensa, entregados datos, información, con la ministra Maya Fernández presente, por parte del director de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Defensa, fue simplemente constatar una situación que nosotros como parlamentarios venimos denunciando hace mucho tiempo, y es que no está el dinero suficiente a disposición de nuestras tropas para cumplir con el piso mínimo que uno esperaría para tener sobre todo soldados profesionales, que los tenemos en distintas zonas ejerciendo funciones que son bastante extraordinarias a las que ellos en la habitualidad realizan, como son los estados de excepción constitucional. Tuvo que decirlo finalmente, constatar esta información que ya había sido entregada públicamente por el director de Finanzas del Ministerio de Defensa, tuvo que decirlo el comandante en jefe del Ejército, para que esto tome el revuelo público, nacional y también, por cierto, político de la ministra de Defensa y sea noticia nacional. Esta situación se pudo evitar. Particularmente nuestro ejército requiere de mayor esfuerzos económicos, de poner mayores incentivos para que nuestros jóvenes quieran hacer la conscripción, para que tengamos soldados profesionales, pero no hemos sido escuchados, no hay caso con eso. Entonces, simplemente, más allá de, en este caso, la ministra de Defensa, hablar sobre el mensajero, sobre si lo hizo mal, si lo hizo bien, si entregó una información que era reservada o no, que a todas luces lo único que hizo fue repetir una información que había sido entregada en una sesión pública de comisión mixta por un funcionario de este gobierno. Yo lo que le pido a la ministra de Defensa es que vayamos al fondo, al mensaje.
el Ministerio y particularmente el Ejército requiere de más financiamiento. Con lo que tenemos no es suficiente. Mejorar la calidad de vida de los conscriptos, la verdad es que es absolutamente falso. Nosotros votamos un proyecto que incluso lo votamos en tabla de fácil despacho, como presidente de la Comisión de Defensa lo puse así sin más, para poder sacarlo rápidamente, que lo que buscaba era aumentar el incentivo económico por parte de los jóvenes que quieran hacer el servicio militar, pero es un aumento que el gobierno nos pidió, en montos que ellos establecieron y que siguen siendo absolutamente bajos e insuficientes. Con eso no se le va a mejorar la calidad de vida a ningún soldado ni a ninguna persona en nuestro país. Es muy bajo y por cierto que estamos además muy bajos en la cantidad de soldados conscriptos que nuestro país necesita. Cuando vemos a los países vecinos que están gastando lo que no tienen en materia de defensa y de seguridad de sus fronteras y su soberanía, Chile se queda atrás. ¿Por qué? Porque hay plata para otras cosas, como para la cultura y no para la defensa nacional. Muy buenas tardes. Primero, yo creo que la ministra de Defensa lo que está haciendo es querer pasarle al comandante en jefe del Ejército la responsabilidad política que le corresponde a ella. Segundo, hoy día el 1,7% de alza de presupuesto para nuestro ejército es deficiente. Hoy día tenemos alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Maipú, tenemos otros alcaldes de izquierda, tenemos otros alcaldes que llamaban a la revuelta, que hoy día están pidiendo que los soldados salgan a la calle. Yo le digo al presidente Gabriel Boric, a la ministra del Interior, a la ministra de Defensa, dejen de jugar y dejen de grandes titulares. Hoy día lo que necesitamos es ver en esta ley de presupuesto que las cosas y los incentivos se pongan en el lugar correcto. El 1,7 para el ejército es pobre, mediocre. Así no se mejora la calidad de los soldados, no se mejora al ejército y menos incentiva a todos los jóvenes de Chile querer ser parte del mejor ejército de Latinoamérica, el mejor ejército que hoy día nosotros tenemos que impulsar, porque hoy día el ejército tiene que ser orgullo de todos los chilenos y partiendo por el presidente de la República. Muchas gracias. Sí, yo después con mucho gusto también lo refuerzo. No veo cuál ha sido la utilidad de los organismos internacionales para Chile. Hasta el momento son puro costo y de hecho la intervención de los organismos internacionales, por ejemplo la ACNUR, ha sido completamente negativa, ha sido fatal para lo que ha sido nuestra política de migraciones. ¿Cuánta gente, cuántos inmigrantes ilegales llegan a Chile con una mochila azul de la ACNUR, con información de la ACNUR para saltarse nuestra ley? Yo creo que ya basta con todo esto. El sistema internacional estuvo bien pensado, en algún momento tenía buenas intenciones, pero se ha transformado en una organización que lo único que hace es impulsar una agenda política de extrema izquierda. Mire, yo le voy a decir una cosa. En mi opinión, el presidente debe ser un poco más autocrítico. Es él el responsable de que el subsecretario Monsalve se haya quedado varios días como subsecretario a pesar de tener conocimiento de que estaba acusado de violación. Y si se está pidiendo la cabeza a la ministra, es porque se está teniendo deferencia con el presidente de la República para no pedir su cabeza, porque él también puede terminar como imputado en razón de una posible obstrucción de la justicia. Estamos votando. Hay que darle espacio. Pero si el delegado presidencial tiene ahora un proceso abierto por sobresueldos de 300 millones de pesos. O sea, ¿cuál se supone que es la labor de la oposición? La labor de la oposición del señor presidente Boric, cuando él era oposición, era inventar escándalos contra el presidente Piñera. Pero le voy a decir una cosa, nosotros tenemos que hacernos los lesos con escándalos reales de este gobierno, para no molestar a su excelencia y su señoría ilustrísima que está sentado en el Palacio de la Moneda.
el señor presidente que mejor ordene sus equipos y tenga mejor personal y haga mejor política, y entonces no vamos a tener razones para pedir renuncia. Muchas gracias.